Oh, perdón. Muy bien, así me gusta mejor. Pues hoy vamos a hablar de, de un tema que, pues todos los temas que yo hablo son temas que Dios trata conmigo. Creo que pues no podemos predicar lo que no vivimos, y espero que este mensaje los pueda retar, pueda bendecir sus vidas, y que aquellos que necesiten encontrar luz hoy puedan tener un encuentro con esa luz que nuestra alma necesita. Y quiero empezar a leer Juan, el libro de Juan 1:1. Déjenme sirvo un poquito de agua. Juan 1 dice: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de esta luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resulta de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha venido jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y hay otro pasaje que me gusta mucho, cuando Jesús es presentado en el templo y está Simeón, uno de los ancianos que tenía una promesa de esperar a ver al Salvador antes de morir. Y él, cuando lo ve, dice: por fin puedo morir. Este es aquel al que va a ser revelado Dios a las naciones y a su pueblo Israel. Jesús, el puente entre el cielo y la tierra, es una de las primeras cosas que él le compartió a sus discípulos. Le dijo: ustedes verán ángeles ascender y descender, y hablaba de que él era el puente entre la tierra y el cielo. Y hermanos, esta introducción es la perfecta introducción para la historia de Jesús, el Mesías, el Cristo, que en un principio no tenía cuerpo. Imagínense eso. En un principio no tenía cuerpo. Por eso Juan, inspirado por Dios, él lo describe como la palabra, el verbo. Pero por el profundo amor que él nos tenía, y por el celo intenso que lo consumía por nosotros, y el deseo incomprensible que tiene hacia nosotros por disfrutarnos, él tomó un cuerpo débil y limitado, un escenario que traía mucha humillación para un Dios todopoderoso, un escenario que traía quebranto, y a una vida que iba a acarrear decepciones, frustraciones, a una vida que iba a acarrear traiciones y desilusiones y rechazo a donde quiera que él pisaba. Ustedes pueden leer los primeros capítulos de Juan, que es donde nos vamos a enfocar en este mensaje de hoy. En cada capítulo, en cada pasaje, hay alguna frustración que yo puedo ver cómo Jesús soporta con amor.
Él vino a ser transgredido y a recibir toda la maldad de la humanidad en un cuerpo. Él abandonó su lugar celestial y decidió que su último acompañante en su muerte fuera el mismo abandono, el mismo rechazo por la humanidad y por Dios. Un pago injusto para que tuviéramos vida por la muerte que nosotros merecíamos de las acciones que habíamos cometido. Esta es la introducción que Dios decidió inspirar para que se escribiera. Jesucristo, la luz que la muerte no pudo romper ni someter, la luz que necesitábamos. Oremos. Jesucristo, te necesitamos. Oro por aquellos que hoy vinieron con necesidad de escuchar una palabra de ti, por aquellos que vinieron sedientos de ti, en oscuridad, que vienen, Señor, cargando con cosas que hace que fragmenten su corazón. Yo oro por todos aquellos que necesitan a Dios, que hoy, Señor, puedas traer luz a sus vidas, vida eterna a través de estas palabras, y que no me dejes hablar con intelecto, que no me dejes hablar con palabras rimbombantes, no me dejes hablar con mis palabras, Señor. Habla lo que tengas que decir, interrúmpeme lo que tengas que interrumpir, y ayúdame a compartir este mensaje con amor y humildad. En el nombre de Jesús, amén. Este es el título de la predicación: la luz que necesitaba. Hoy les voy a contar un poco más allá del testimonio que probablemente muchos de ustedes no han escuchado acerca de mí, pero también vamos a escuchar las entretenidas primeras interacciones que Jesús tuvo con la humanidad. En el primer capítulo de Juan tenemos a este hombre que también se llama Juan, y es probable que también haya algún Juan aquí o algún Juan que nos esté escuchando, pero para ponernos en contexto, para entenderlo así, tenemos dos Juanes que voy a mencionar: el Juan, discípulo de Cristo, que escribió este libro, que es donde nos vamos a basar, Juan, y Juan el Bautista, aquel que anticipó la primera llegada de Jesucristo a la tierra, la primera revelación de Jesús a la humanidad. Entonces vamos a leer Juan capítulo 7, 27. Estamos hablando de Juan el Bautista, que fue seguro que tuvo un proceso difícil, un proceso en silencio. No conocemos mucho de la historia de Juan, solo era un hombre en el desierto, privado de muchos placeres permitidos en esa época, consumido por el celo por Dios, preparando una tierra que no había escuchado la palabra de Dios por 4 generaciones, preparando a la novia de Jesucristo. Y en esta antesala observamos cómo Juan es mencionado en las Escrituras en Juan 7:27. Juan el Bautista es el hombre al que se refiere en las Escrituras cuando dice: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él prepara el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, repita después de mí, todos, hasta los cobradores de impuestos, que eran de las personas más, no sé qué palabra usar para no ofender a nadie, voy a decir lacras, que había en ese momento, lacras, rateras, no sé cómo lo quieran mencionar. Usted ahí sazónele, échele salecita. Hasta ellos mismos coincidieron que el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. Entonces Jesús compartía y decía: mi testigo humano es Juan el Bautista. Y todos creyeron porque veían el testimonio de Juan. El testimonio de Juan señalaba a Jesucristo. Hasta los cobradores de impuestos decían: este hombre dice lo correcto porque fuimos bautizados por Juan.
Estuvimos bajo el ministerio de Juan. Juan sirvió a la novia de Jesús. Él, cuando automáticamente Jesús es revelado, empieza a menguar su ministerio. Él, incluso cuando Jesús pasa, Él está con sus discípulos e instantáneamente les dice a sus discípulos: hey, sé que se sienten muy tranquilos conmigo, pero ese hombre que está ahí, con ese hombre sentirán fuego. El hombre de ahí, con ese aspecto humilde y común, es el amor inagotable de Dios hecho carne. Ni siquiera me atrevo a servirle como esclavo. El ministerio de Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo para que las personas más pecadoras, como un cobrador de impuestos, lo pudieran reconocer. Oye, Fabricio, pero la otra vez nos dijiste que un ministerio no se medía por los grandes mensajes que se daban, o por los sermones o las canciones que se tocaban en ese ministerio. Tú nos dijiste que se medía por los discípulos que tenía o que producía ese ministerio. Entonces, ¿Juan perdió la unción porque empezó a perder sus discípulos? Eso es exactamente incorrecto. Un ministerio sí no se mide por la calidad del mensaje o del rating que tenga YouTube. No se mide por el nivel de asistentes que tenga. Un ministerio va a ser medido por los discípulos que hubiera hecho. Tu ministerio no se mide por la elegancia con la que te conduces con los demás, o si estás ahí en la plataforma, o si estás allá atrás sirviendo. Se mide por los discípulos que hubieras hecho en tu vida. Pero no son discípulos para ti, cuate. No son tuyos. Si después de servir a la novia de Jesucristo, la gente habla más de ti que de Jesús, escúchame esto. Si después de servir a la novia de Jesús, la novia habla más de ti que de él, tú no estás sirviendo a la novia de tu amigo, tú se la estás compitiendo. Juan 3:27 dice, Juan respondiendo cuando le dicen: ¿por qué estás perdiendo tantos discípulos? ¿No ves que ya están yendo todos a ser bautizados por los discípulos de Jesús? Juan le responde: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente que yo no soy el Mesías. Yo solo estoy aquí para prepararle el camino a Él. Él es el novio que se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Eso me gustó mucho de la boda de ayer de una persona que estuvo aquí. Él estaba haciendo sus votos y su amigo estaba aquí sirviendo el vino para la Santa Cena. Qué padre. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En 2 Corintios 4:5 Pablo dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Cristo. El ministerio no es una plataforma para hacernos importantes. Decía alguna vez una persona que el problema de nuestra época es que la gente ya no quiere ser útil, sino importante. El ministerio es una plataforma para ejercer el primer mandamiento y la gran comisión. Cuando vivíamos para nosotros, perseguíamos los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Todo lo porque vivíamos redundaba en egoísmo, avaricia, codicia, quiero más. Incluso las personas que quieren ayudar a otras personas lo hacen para sentirse bien con ellos mismos y para ser reconocidos por hacer algo. Pero cuando Jesús redime nuestra oscuridad con su luz, podemos ver que nunca se trató de cuánto nosotros podíamos hacer o esforzarnos para sentirnos vivos. Todo este tiempo se trató del verdadero autor de la vida, el Verbo que estuvo en el principio.
aquel que me ama a mí antes de yo haber nacido. Jamás se trató de cuánto Dios puede caber en mi vida, ni en mi horario, ni en mi agenda, de cuánto Dios puede estar conmigo o cuánto Dios me puede ayudar para que me aumenten ese salario que necesito. Jamás se trató de cuánto Él podía estar ahí para nosotros. Siempre fue de Él incluyéndonos en su plan, no nosotros incluyéndolos en nuestra vida. Dice Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada pueden hacer. Claro que podemos hacer cosas, Fabricio. ¿No ves a esos que son súper millonarios? A esa persona que está descubriendo vacunas, a esa persona que está haciendo un bien social, ayudando a los pobres. Claro que podemos hacer cosas sin Dios, pero todo eso sin Dios jamás trasciende hasta que terminas tu vida. Alguien me ha llegado a decir, todo esto sin Dios, que son 100 años en la eternidad. Y ahora sí alguien me ha llegado a decir alguna vez, no, pues es que la eternidad no existe, Fabricio. Pruébamelo. Y yo le digo, bueno, Jesús dice que la sabiduría de las personas queda demostrada por su vida. Y si tu vida se trata de adorarte a ti, si tu vida se trata de tu único propósito es servirte a ti, yo soy demasiado imperfecto para pasar toda mi vida adorándome y sirviéndome. Yo creo que en nuestros corazones hay algo que solo Dios puede satisfacer. Es un anhelo por pasar la eternidad con Él. Cuando empiezas a preguntarme cómo Jesús me ve a mí, cuando te empiezas a preguntar cómo Jesús me ve, ¿qué piensa cuando Él llama mi nombre? ¿Qué piensa cuando Él llama mi nombre? Empiezas a trascender, a hacer las cosas que hicieras como antes lo hacías, como si fuera un negocio para beneficiarte a ti. Trasciende tu forma de hacer las cosas al incluirte a ti, al incluirme a mí, en el propósito de adorar a aquel al que mi alma anhela, recibir el amor que tanto carecía y ver la luz que necesitaba. En su plan, mis dos grandes preguntas, y nuestras dos grandes preguntas siempre van a ser, número uno, ¿esto que estoy haciendo alienta mi amor por el Señor? ¿Esto que hago alienta mi amor por ti? Ser grande delante de Dios es amar a Jesucristo. Si yo tengo en mi objetivo el primer mandamiento, todo lo demás cae en su lugar. A veces nos distraemos más en los dones, en nuestras oraciones, en nuestros errores, que en amarlo. La segunda pregunta que me diagnostica si estoy en el propósito de Dios, si estoy incluyéndome en su plan, es si estoy haciendo la gran comisión. Jóvenes, ¿cómo saber si ese sueño, ese llamado, ese deseo que tienes, ese plan que tienes en tu vida es de Dios? Es porque con el tiempo, las pruebas y todo lo que pase a través de los años, si permanecen estas dos preguntas, si permanece, estoy haciendo la gran comisión, estoy amando al Señor, es probablemente que estés en el lugar correcto, que tu corazón esté en el lugar correcto. A las personas que tienen un trabajo, si en mi trabajo me preguntan por qué hablo con tanta prudencia y amor, ¿verdad? ¿Estoy haciendo la gran confusión o la gran comisión? Les digo, no, pues es que así me educó mi mamá. O estamos compartiendo a Cristo Jesús. Nuestra obediencia es la expresión de amor a Dios.
enseña a los demás a obedecer a Dios. Al abrazar la luz de Jesús en nuestras vidas, no solo podemos ver con más claridad el propósito de Dios en nuestras vidas, sino Él ahora nos imparte su identidad. Por eso ya no somos extraños que pedimos cosas a Dios por favor, para que no se enoje y para que no se canse de nosotros. Ya no somos esos extraños que se andan ocultando para que Dios no los castigue, tratan de hacer las cosas por temor. Ya somos hijos y compartimos la identidad de nuestro Padre. Y como Él es luz, yo puedo ser luz. Jesús habla muchas veces de yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz para la humanidad. Pero también en el discurso o en el sermón del monte, Él habla, ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar que ilumine a todos los que están en la habitación. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Él nos comparte su identidad cuando abrazamos la luz de Cristo. Y aquí les va un poquito de mi testimonio. Ustedes creerán que tener a dos padres grandiosos y crecer en una iglesia me iba a permitir tener una fe inquebrantable. Pero no es así. Yo estuve en momentos donde me daba asco las dinámicas que se hacían en la iglesia. Salía asqueado de este lugar. Estuve en momentos donde creí que tal vez todo esto era una histeria colectiva. Buscaba a alguien que podía encontrar admiración. Buscaba personas en las que yo pudiera ver a alguien que vivía lo que predicaba acerca de Jesús. Necesitaba a alguien que me acobijara espiritualmente. Y probablemente mi papá pudo haber sido alguien, pero en ese momento mi corazón estaba muy fragmentado. Y quería tan solo conocer a alguien que no me fallara. 1, 2, 3 hombres de Dios, 4, 5, y todos me decepcionaban, todos me herían, y mi corazón se fragmentaba cada vez más y más y más. Y en ese momento entendí por qué hay gente en la iglesia que se siente usada. Me desilusioné y mis decepciones, el diablo las usó para amargarme y desviarme poco a poco del primer mandamiento y de esa luz que al principio me había enamorado, que había iluminado mi vida. Ahora ya no veía eso, ya solo veía a los predicadores y en vez de escuchar su mensaje veía sus fallas y los criticaba. Veía sus equivocaciones y como yo me sentía desaprobado, yo los desaprobaba. Ese era mi consuelo. Pero ¿a quién acudía? ¿A quién le podía contar todo esto que sufría? Si todas las personas que se supone que tenían que o podían ayudarme eran aquellas que me habían herido, eran aquellas que me habían lastimado. Pero Dios obró en esa misma situación. No conocemos la luz hasta que estamos en plena oscuridad. Y Dios obró en esa situación para que un desconocido, literal, un completo desconocido que no conocía nada de mí, me quisiera compartir del evangelio. Y yo hice como si nunca hubiera escuchado nada, ¿verdad? Así como niño preguntando muchas cosas. Y en ese momento, cuando él me compartía, yo tenía 0 de fe y 1000 de dudas. Pero al principio, no sé, solo quería escuchar qué me decía, a ver qué me dices tú, evaluar tu método de evangelio, ¿verdad? A ver si es tan bueno. Pero conforme fueron pasando las horas, sus palabras empezaron a sacudir mi corazón.
lentamente. Empezaron a sacudir mi corazón y tenía sed en el desierto. Me sentía como si quería correr, pero no podía, no sabía dónde correr. No veía dónde estaba corriendo. Mi mente estaba saturada de mentiras. Mentiras provocadas por heridas, tal vez. No hubo un cambio en la noche a la mañana. Eso no me pasó a mí. Pero las palabras que esta persona me compartió empezaron a penetrar dentro de mí. Y Dios empezó a sanar y a sanar mi corazón. No entendí la gracia hasta que me sentí en esa oscuridad. Y ahora ya no quería regresar. No entiendo todo lo que pasó y aún no entiendo todo, pero ahora sé que puedo ver que Jesús es la luz que necesitaba. Teniendo la luz, hermanos, no olvidemos que somos vasijas frágiles. En cualquier momento nos podemos equivocar, en cualquier momento nos podemos caer. Aquel que se llamaba Roca trató de esquivar y cayó. Si no, pregúntenle a Pedro, estaba hablando de él. Si no falláramos, el poder de Dios no podría actuar sobre nosotros. Pablo menciona, ahora que tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Y mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesucristo, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Si te quieres salir de la iglesia porque alguien te lastimó, pregúntale a Jesús cuántas personas, desde Juan 5 a Juan 7, 2 capítulos, cuántas personas lo abandonaron. Jesús una vez estaba predicando y la gente empezó a murmurar de él y decía, ¿quién no es este José, el hijo de José? Si nosotros lo vimos crecer, ¿cómo puede ser hijo de Dios? Esas palabras que dice son tan difíciles de entender, son tan difíciles de seguir. Y la gente que estaba ahí lo abandonó, se fue. Empezaron a ir unos, luego otros. A tal punto, dice, que Jesús volteó a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también se van a ir? Dígame cualquiera, ¿quién no se desanimaría con aquello que Jesús padeció? 2 capítulos. Ni siquiera sus hermanos creían en él y se burlaban de él. Su propia familia. Jesús experimentó cosas que a nosotros parece que son únicas, pero no. Jesús no es extraño a lo que te sucede. Muchos decían que tenía un demonio y lo intentaron apedrear. Y si Jesús lo soportó con amor, Él nos comparte su identidad. Ya no actuamos como aquel que no ve. Ahora podemos ver el plan de Dios. Ahora vemos el deseo de Dios por esa persona que te cae mal. Si tienes a alguien bajo autoridad, o a algún compañero o amigo, a veces nosotros nos sentimos con la capacidad de meterles juicio cuando nos decepcionan. Si alguien te ha decepcionado, es muy probablemente que lo juzgaste. Te falló, sí. Pero nosotros también podemos fallar. Si tú nada más metes reprimenda y castigo a la persona que te falló, es como si metieras esta pastilla. A veces nada más nosotros nos decepcionan, metemos el castigo y tratamos que se le quede para que ya no nos vuelva a decepcionar, para que no le vuelva a pasar a otra persona, que se quede con nuestro castigo, que se quede con nuestro juicio. Hay personas que nos fallan y decimos,
¿por qué fuiste así? Y nada más lo dejamos así, 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 así. Y la persona se queda cargando con esto. A veces, incluso la persona que lleva cargando este tropezón que le metimos, no sabemos lo que está pasando. No sabemos si falló porque seguramente está luchando con algo en su vida, con su identidad. Cuando Jesús corregía a aquellos que le habían fallado, Él los afirmaba. En Apocalipsis 2:2 habla a la iglesia y dice: yo sé lo que tú haces. Él comienza afirmando: he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con la perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que decían ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Lo afirma, lo afirma. Él puso primero 9 tazas de afirmación antes que la taza de reprimenda. Y cuando es momento de corregir: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de las 7 iglesias. 9 tazas de afirmación, una de reprimenda. Son palabras que tienen efecto en la vida de alguien. No lo dejas destruido y con esta cosa que le dejaste allí. Son palabras que tienen efecto en la vida de la persona. Y yo me he equivocado mucho en esto. Hay que entender antes que reclamar cuando alguien nos falla. Tú puedes estar bien a gusto y la persona carga un sufrimiento tremendo. Cuando las personas no tienen contacto con Dios, tú eres su contacto. Y esa persona bien puede cerrarse contigo porque la trataste como si fuera un negocio, en vez de tratarla como la novia de tu amigo. En vez de ser la luz de Cristo que esa persona necesitaba. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si Jesús, hermanos, no dirige nuestros pasos, estamos naufragando en un quebranto sin confianza, una humillación sin exaltación, muerte sin resurrección, y en una terrible y amarga noche con nuestras heridas. Pónganse de pie, por favor. Padre, tú eres la luz. Tú nos amaste tanto que trajiste a Jesucristo para redimir nuestra mentalidad, redimir nuestras vidas y redimir nuestros errores. A ti no te asusta el fracaso, a ti no te asusta la decepción, ni cuando te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por enfocarnos más en nuestros errores que en amarte a ti. Perdónanos, Señor, por tratar a los demás con la oscuridad con la que tú no nos has tratado. Ayúdanos a abrazar la misericordia que recibimos de ti. Ayúdanos a abrazar
la luz de Jesucristo, la luz del mundo, que viene a compartirnos su identidad. Y ahora ya no somos esclavos de la oscuridad, ya no somos siervos por temor, ya somos hijos de luz, caminamos en la luz. Juan 12:44, Jesús le dijo a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en tinieblas. Su amor más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, amor sin comparación. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón.